con base en la materia ASG, es decir, en el reporte de las materias ambientales, sociales y de gobernanza de las organizaciones, son una realidad en nuestros países. Como tendencia en estos reportes, la llamada doble materialidad, es decir, en la que también en los reportes vemos la información o los temas materiales identificados en materia financiera, como también la realidad medioambiental y social. Esta jornada en Reporta Latam seguimos utilizando marcos y estándares globales como el Global Reporting Initiative, el SASB, el reporte integrado, Integrated Reporting, también otros complementarios, como por ejemplo los que ha traído, los que dice el World Economic Forum y demás. Empresas públicas y privadas de la región, eso es importante decirlo, no solamente es el sector privado, sino también el sector público, avanzan en sus reportes de sostenibilidad. Esta labor no terminó con la pandemia, continuó, y como podrán ver hoy en Reporta Latam, rinde frutos y rinde datos de interés para todos. De divulgación climática, hay que tener en cuenta que el TCFD surge cuando se considera el cambio climático como un riesgo financiero, ¿sí? Cuando de repente distintos actores de las finanzas globales dijeron, señores, el cambio climático hoy lo tenemos que empezar a ver como un riesgo financiero, ¿sí? Y esto, por supuesto, disparó toda una serie de acciones, entre las cuales se creó esta fuerza de trabajo que dio lugar a este marco, ¿no? Adoptable por todas las organizaciones, ¿sí? Esto no está siendo solamente limitado a instituciones del sector financiero, y ahora vamos a ver un poco más en detalle luego cómo ellos pueden o han logrado segmentar como dos tipos grupos, ¿no? Los financieros y los no financieros. Entonces, la idea es que sea adaptable para todo tipo de organizaciones y ámbitos sectoriales, que sea incluido en los informes financieros, ¿no? Que esto de alguna manera también con los reportes integrados se ha dado un paso ahí bastante importante en los últimos años, porque antes hacíamos el reporte financiero y el reporte de sostenibilidad, y bueno, quizás lo leían dos tipos de públicos distintos, y hoy quizás el que leía el reporte financiero quiere también leer el reporte de sostenibilidad, y ahí aparece el reporte integrado, ¿no? Entonces acá sería como un poco al revés. El que leía el reporte financiero ahora quiere también leer tema de qué están haciendo la acción por el clima por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque se consideró ahora como un riesgo financiero. Entonces ahí es donde se indica que esto podría incluirse. Luego, este marco está diseñado para solicitar información útil para la toma de decisiones con visión de futuro sobre los impactos financieros, ¿sí? Esto es lo que veníamos diciendo antes, que es por supuesto relevante para ello. Y hay una especial atención sobre los riesgos y las oportunidades relacionados con la transición a una economía de bajas emisiones de carbono, ¿sí? Esto quiere decir, no solamente decimos, bueno, a ver qué pasaría si, sino que hay oportunidades que esto genera, cuáles son, cómo pueden apalancar cada uno de los sectores hacia esas oportunidades, y por supuesto el rol del sector financiero en función de ese mandato que decíamos que son estos que ven acá en la gráfica, que es la gobernanza, ¿sí? La estrategia, la gestión de riesgos y las métricas y objetivos. Vemos que ya entre 2020 y 2021 hubo un salto, ¿sí? De casi un 20%. SBI o ISSB está elaborando un estándar universal de reportes financieros y no financieros, ¿sí? Que actualmente está en periodo de consulta, están intentando integrar una sola mirada de lo que es materialidad, y ir hacia una materialidad dinámica o doble materialidad para poder establecer esa doble mirada entre el impacto financiero y el impacto no financiero, o el impacto que la empresa genera en la sociedad con cada uno de esos temas.
Y el TCFD es una de las bases para la construcción de este nuevo estándar, ¿no? Que será de adopción general, como les decía, a partir del 1 de enero del 2024. Eso no pasa cuando se califican los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, los criterios ASG, y lo que vemos ahorita es que los diferentes proveedores de información para unas compañías pueden ser, digamos, muy buenas y para otras la calificación puede ser muy mala. Tienen una cobertura bastante amplia, no solamente en mercados desarrollados, sino también en mercados emergentes, en donde nosotros, pues, Colombia actualmente está clasificado. Y porque además de eso hay 4 cosas que nos parecen bastante importantes. La primera es que el MSCI hace digamos, un análisis de la materialidad de los riesgos específicos de cada una de las industrias, a dónde está expuesta y en dónde opera. ¿Eso qué significa? Les doy un ejemplo. Ecopetrol es una compañía petrolera que opera en Colombia y Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Tener una explotación petrolera en uno de los países más biodiversos del mundo acarrea una exposición, digamos, o de riesgo alto, que también pues debe de contrarrestarse con gestiones efectivas. Entonces, ese es un poco como el tema de cómo o qué tan material es esa exposición o esa gestión que se da en cada una de las compañías. Los datos que el MSCI toma para la calificación son todos públicos. Cada una de las compañías debe tener esa información pública para poder que se tenga en cuenta dentro de la calificación de esos criterios ASG. Si la información no es pública, no se tiene en cuenta. Esto por una política de transparencia de datos hacia el mercado de capitales en general. Y es cada uno de los pilares de esas calificaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo reciben una calificación de que va desde 0 hasta 10 y adicionalmente cada uno de esos pilares tiene una ponderación. ¿Por qué una ponderación? Porque, por ejemplo, para una compañía petrolera el tema ambiental es mucho más importante que de pronto para un banco, ¿ya? Pero en un banco el tema social es mucho más importante de pronto que en una compañía petrolera. Entonces, cada uno de estos pilares tiene un porcentaje diferente dentro del consolidado de la calificación. El pilar de gobierno corporativo, el pilar de la G, es el único que tiene un porcentaje igual para todos los emisores porque es un pilar transversal que impacta a todas las compañías por igual, sin importar su sector, su exposición. Es un pilar pues que, dada su importancia, tiene una ponderación igual en todas las compañías y en todos los... El cuarto punto es aquí cómo se ve una calificación ASG deficiente. Y es que básicamente una empresa que no haga gestión sobre sobre esos 3 pilares es una compañía que tiene que tener o puede llegar a asumir mayores riesgos que una compañía que sí los gestiona. Puede mostrar fallas graves de seguridad, puede tener una junta directiva con decisiones, digamos, un poco impopulares. Y bastantes, digamos, existen bastantes riesgos derivados de estos criterios. En la siguiente diapositiva, ya aquí tenemos entonces la calificación de cada una de las compañías colombianas. La calificación numérica no es pública, pero la calificación por letra sí lo es. ¿Eso qué quiere decir? Las compañías que tienen mejores puntajes reciben la calificación de AAA o de AA. Después las compañías que están dentro de un promedio, digamos, entre la industria y entre sus competidores, reciben una calificación de A, triple B y B. Y ya las compañías que están rezagadas reciben una calificación de B y triple C. Cuando ustedes observan la tabla del lado izquierdo, en negrilla está el índice completo, el MSCI Colcap, que es el índice principal colombiano que recibe una calificación de triple B. Eso significa, ¿cierto?, que en general las compañías que están por debajo de esa calificación o específicamente el puntaje de 5.6, que para el índice sí es público, reciben un castigo por parte de nosotros en nuestras metodologías de valoración. Es decir, si yo después de utilizar una
un método de flujo de caja descontado para establecer el precio de la acción de Ecopetrol, encuentro que Ecopetrol vale, por ejemplo, 3.500 pesos, a eso le agrego un castigo, a ese precio le pongo un castigo, porque de una otra forma, en estos momentos, pues Ecopetrol es una de las compañías que está rezagada en términos de ASG, según la metodología del MSCI. Y ese fue, digamos, como el gran impacto o el gran cambio que hicimos nosotros en nuestras metodologías. Entonces, el objetivo secundario sí es informar cómo y cuánto estamos cumpliendo la ley 11/2018, y la menciono porque es una ley española, nuestro holding legal está registrado allá, y otros estándares internacionales como los que están viendo acá. Desde nuestra perspectiva, un reporte de sostenibilidad sirve para gestionar el cambio. Y ese enfoque es fundamental porque hace que cuando nosotros reportamos, cuando nosotros elaboramos reportes de sostenibilidad, debemos estar absolutamente seguros que la información es, como se ha dicho, relevante, es pertinente, es confiable, es trazable y sirve realmente para evaluar si estamos avanzando o no en la sostenibilidad. ¿Tenemos una matriz de riesgos? Si tenemos una matriz de riesgos, tenemos una estrategia de sostenibilidad para desarrollar la triple capacidad o las capacidades que cada empresa determine que son necesarias para sobrevivir en el tiempo. El hilo conductor del reporte, fíjense, y esto es muy importante porque lo he visto en muchísimos reportes que desarrollan muchas medidas, muchas actividades, pero en realidad no se centran en describir si se está avanzando o no en la estrategia de sostenibilidad y si se están gestionando o no los riesgos estratégicos que amenazan la sobrevivencia de esa empresa. Entonces, un hilo conductor del reporte debe focalizar su narrativa en los avances de KPIs, pero los KPIs que son claves para la estrategia de sostenibilidad. Escucha empática de lo que dicen nuestras partes interesadas. Y estas partes interesadas nos dicen que nosotros debemos estar permanentemente informando sobre estos 19 temas materiales. Esos temas materiales se convierten, en nuestro caso, en los temas básicos de nuestra estrategia de sostenibilidad del periodo 2015-2025, pero se van actualizando en consultas anuales en la presentación de nuestro reporte. Los 4 pilares y 10 principios del Pacto Global al cual estamos adheridos, a los ODS, algunos de los ODS en los cuales impactamos de manera más crítica, los 160 indicadores del GRI en la versión esencial que estamos manejando, las directrices europeas, 119 indicadores, porque como les decía, tenemos nuestro holding registrado en Europa, y con indicadores de la Asociación Global del Cemento Concreto, industria a la cual pertenecemos, que también significa manejar otros 48 indicadores. Una vez que elabora un reporte, se va al CEO, luego se va al Comité de Riesgos Corporativos, luego pasa a la Junta Directiva y se presenta todos los meses de abril en la última semana a la Asamblea de Accionistas. Es decir, que el reporte que se publica es un reporte avalado por todas esas instancias del gobierno corporativo y en consecuencia tiene respaldo. Pero además se hace una evaluación, una verificación externa, en este caso realizada por Centrarse y Fundarse, de la fiabilidad de los indicadores y se somete a una auditoría externa, en este caso, en nuestro caso de KPMG, a nivel europeo, para garantizar que nuestra información es absolutamente confiable, trazable y transparente. Primero, vamos en ritmo en la dirección correcta para cumplir nuestra estrategia de sostenibilidad. Recuérdense que el objetivo primario era interno. Segundo, nuestro reporte 2021 nos llama a la reflexión sobre una cosa que es fundamental. ¿Cómo va a impactar la expansión regional que estamos teniendo nuestra resiliencia y nuestra sostenibilidad? Porque estamos expandiendo operaciones. De hecho, en segundo semestre de este año vamos a asumir 2 nuevos países que hemos comprado operaciones de cemento y concreto. Tercero, la industria de cemento y concreto se comprometió a hacer cero neto en el 2050. ¿Qué y cuánto vamos a hacer para sumarnos a ese compromiso? Y finalmente, para preguntarnos, ¿somos más sostenibles?
Gracias. Y hay como antecedente general, la práctica de elaborar reportes de sostenibilidad en Chile se inició aproximadamente el año 2000, ahí a mano, o sea, a la derecha de la lámina, ustedes pueden ver un gráfico que es una información de Pricewaterhouse, donde da cuenta que el primer reporte efectivamente aparece el año 2000 en Chile, y ya al año 2007 había crecido bastante, pero llegando todavía a una cantidad bastante tímida de 36 reportes. Es en ese contexto donde nosotros como Metro partimos nuestro camino de la reportabilidad. Nuestro primer reporte lo publicamos el año 2009, y desde esta primera versión de nuestro reporte nosotros utilizamos como metodología la metodología GRI, la del Global Reporting Initiative, como marco para dar a conocer, digamos, nuestra gestión. Y con eso ahí hay una cita de alguna manera de cómo nosotros explicamos esto en nuestro primer reporte, diciendo que con esta publicación se iniciaba este ciclo anual de reportes de sostenibilidad de Metro, en concordancia con la política de desarrollo sustentable y el compromiso por una relación transparente con nuestros grupos de interés. Eso fue uno de los primeros impulsos quizás que llevó a Metro a embarcarse, digamos, en los reportes de sostenibilidad, es decir, promover la transparencia, la rendición de cuentas y también permitir un feedback de nuestros distintos stakeholders y responder a las expectativas, digamos, de nuestros distintos grupos de interés. Pensando en este camino, el 2014, que además ha sido ininterrumpido, digamos, ahí están todas nuestras portadas de los distintos reportes que hemos ido elaborando año a año. El 2014, también siguiendo con el lineamiento de la metodología GRI, nosotros ahí profundizamos el proceso de definición de la materialidad que veníamos aplicando, y por lo tanto vamos a realizar a partir de ese momento un proceso bien detallado y de levantamiento de nuestra materialidad con participación de nuestros grupos de interés y considerando por supuesto el contexto de sostenibilidad, materialidad y exhaustividad, que eran los principios que estaba recomendando en ese momento la metodología GRI. El año 2018 además sumamos a nuestra metodología GRI la mención, digamos, y suscribimos ya formalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que se habían anunciado en 2015, y por lo tanto a partir de ese momento también nosotros nos comprometemos a ir dando cuenta de nuestra gestión relacionada, digamos, a cómo estamos contribuyendo a los objetivos definidos por estos objetivos, los ODS. Y luego el 2020 buscamos también avanzar en esta camino de reportabilidad y por lo tanto elevar nuestra calidad de reportabilidad, intentando de alguna manera recoger esta discusión que se ha venido produciendo hace un par de años atrás respecto a la existencia de distintas metodologías hoy día que son usadas a nivel internacional. Y por lo tanto lo que nosotros hicimos a partir de el 2020 fue manteniendo como nuestro marco principal los lineamientos GRI, también buscar integrar otras metodologías que de alguna manera lo que buscan es estandarizar la información que están reportando las distintas empresas y con ello poder hacer que los reportes sean comparables entre una empresa y otra. Y en esa lógica lo que hicimos fue incorporar los indicadores según la metodología del World Economic Forum. Ahí les voy a mostrar un poco lo que eso implicó. Y el World Economic Forum fue efectivamente una metodología que fue lanzada durante el 2020 justamente también para mejorar la manera en que están reportando las empresas por medio de la selección de indicadores que efectivamente se consideran relevantes, representativos, además de una base común de industria y que por una parte están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y basados también en 4 pilares que son el pilar de gobernanza, progreso, planeta y personas. Y de esta manera nosotros, por lo tanto, reportamos el año pasado alineados a esta metodología propuesta por el World Economic Forum, que además es una metodología que está fue desarrollada por las principales empresas de auditoría, conocidas como las Big Four, pero también apoyadas por otros estándares internacionales como el propio GRI, el SASB y otros.
También el 2020 lo que hicimos fue incorporar el modelo de contribución de valor, que va en la misma línea y que lo que de alguna manera pretende hacer este modelo es representar de qué manera la estrategia de la organización es capaz de transformar los capitales que utiliza y cómo los impacta al salir. Capitales que pueden ser económicos, de infraestructura, humanos, sociales, medioambientales, y cómo luego es el outcome de esos capitales una vez que son intervenidos por la empresa. Por lo tanto, significa que es nuestro 13º ejercicio de reportabilidad en temas de sostenibilidad, pero que en esta ocasión lo que hacemos es consolidar el contenido de nuestro desempeño en sostenibilidad junto con el desempeño financiero que hasta el año pasado veníamos realizando de manera separada, con una memoria financiera por un lado, con un reporte de sostenibilidad por otro. ¿Cuáles son las características principales de este reporte integrado que estamos nosotros publicando por primera vez? Bueno, una de las cosas más importantes, que de alguna manera lo que hace, se conecta con lo que estaba comentando recién, es que acá nosotros estamos publicando nuestros compromisos ASG al 2027, alineados a nuestros compromiso con los ODS. Eso es parte de una agenda que trabajamos fuertemente el año 2021 y donde definimos 10 pilares en materia ASG hacia el 2027, en materia ambiental, en materia de gobernanza y en materia social, donde entre otras metas nos estamos poniendo, por ejemplo, alcanzar la carbono neutralidad al 2025. Junto con eso, los principios, digamos, aplicados en esta memoria integrada, por una parte, están los principios del Consejo Internacional de Reportes Integrados, que define lineamientos para elaborar una memoria integrada de acuerdo con esta perspectiva de pensamiento integrado que mencionaba recién y con la elaboración del modelo de creación de valor. En segundo término, también estamos considerando en esta memoria la última actualización de los estándares GRI, con el foco, con indicadores asociados a los impactos que son más relevantes en materia ASG. En tercer lugar, también consideramos nosotros acá los requisitos normativos de la norma de carácter general 461, elaborada por nuestra Comisión para el Mercado Financiero y que fue publicada en Chile en noviembre del año pasado, y lo que va a hacer esta norma es que modifica el contenido de las memorias anuales de las entidades en Chile que son supervisadas por la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, y que va a empezar a ser obligatoria en Chile a partir del ejercicio 2022, es decir, este año. Por lo tanto, a partir del reporte del próximo año, para las primeras empresas, y esta norma lo que hace finalmente es establecer el deber de informar sobre materias de sostenibilidad y de gobierno corporativo, entre otras cosas, en las memorias financieras. En el caso de Metro, esto es una norma que empezará a ser obligatoria para nosotros a partir del ejercicio 2024 recién, pero nosotros quisimos voluntariamente incorporarlas a partir del ejercicio ya del 2021. También en el fondo estamos incorporando los criterios SASB, que tienen foco en la materialidad financiera, y esta es la primera vez que nosotros usamos estos criterios como estándares, y que está también en línea con lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, digamos, de una de las metodologías que también están ocupando, digamos, y muchas empresas y muchas, digamos, instituciones que han elegido, digamos, pasar al formato de memorias integradas. En el caso nuestro, los indicadores que estamos utilizando de SASB corresponden a los indicadores ferroviarios, que son los que más se acercan a nuestra compañía. Y por último tenemos indicadores propios nuestros de la compañía. ¿Por qué decidimos avanzar en una memoria integrada? Bueno, primero porque consolida en un mismo documento el desempeño financiero y el desempeño ASG, el desempeño en sostenibilidad, que de alguna manera lo que hace es poner al mismo nivel la información, y esto es muy consistente con la estrategia corporativa que nosotros hemos definido en Metro, donde nuestras metas en sostenibilidad son parte de nuestra estrategia central de negocio. Pero además, otros aspectos que empujan o que se tuvieron en consideración es que efectivamente en el caso nuestro, que veníamos haciendo dos
reportes en paralelo nos aporta efectivamente una eficiencia organizacional y presupuestaria, y también sigue una tendencia internacional y local con las disposiciones, por ejemplo, que mencionaba recién respecto a la CMF, que se están estableciendo a nivel general para las distintas empresas en Chile. Es plantear la gestión de la empresa desde esta doble perspectiva. Por una parte, tomando en cuenta todos los temas que influyen en el valor de la empresa, es decir, la materialidad financiera o los impactos hacia adentro, que es la definición de materialidad de SASB, y por otro lado, los impactos que la empresa genera hacia la economía, hacia el medio ambiente, hacia las personas, que es ahí el concepto de materialidad ambiental o social, o impactos hacia afuera que nosotros generamos como empresa, que es lo que plantea básicamente la materialidad de la metodología GRI. Haciendo el cruce de estos dos focos de materialidad, a nosotros nos arrojó 17 temas materiales que son los que enfocamos, digamos, en este último reporte. Como metodología de trabajo, ¿cómo se elaboró? Bueno, esto es un trabajo bien exhaustivo, algunas de las presentaciones anteriores daban cuenta de esto también, que parte con este proceso de materialidad que contempla muchas fuentes de información. Por ejemplo, acá nosotros tuvimos más de 2.000 encuestas que aplicamos a distintos grupos de interés, más de 900 indicadores que se levantan, 14 entrevistas a representantes de distintos grupos de stakeholders, 17 entrevistas a ejecutivos y a directores, digamos, de la empresa. Por lo tanto, es un proceso muy exhaustivo de levantamiento de información y de levantamiento también de miradas y opiniones de nuestros distintos grupos de interés, para luego pasar a la etapa ya de redacción, de edición, de validación de los datos y de desarrollo del informe propiamente tal. Muy probablemente en unos, yo diría, en 5 años o menos, vamos a tener mucha más información disponible por parte de las empresas, por parte de las grandes empresas que cotizan en bolsa, de estos temas de sostenibilidad. Y no solamente esa información va a estar disponible para el inversionista, desde el punto de vista de estados financieros, etcétera, etcétera, sino también para la sociedad en los reportes de gestión. Como había comentado, hay que entender que un reporte de sostenibilidad, lo que se trata de informar es si la empresa está siendo sostenible o no. Y una empresa no puede ser sostenible sin entender si está logrando sus objetivos financieros. Esto es literalmente imposible. Por eso decía que una de las 3 capacidades que debe desarrollar una empresa es esa capacidad de crecer, esa capacidad de ser rentable, de tener indicadores financieros apropiados. Lo que planteaba recién de la doble materialidad, de alguna manera es lo que creo ha venido como a hacerse cargo un poco de esa problemática, entendiendo que hoy día no son separables los dos mundos. O sea, efectivamente las empresas nos tenemos que hacer cargo de que hay una materialidad que mira los impactos hacia la empresa y otra lo que la empresa hace hacia afuera.